Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Teresa, por la confianza. Y bueno, muchas gracias también a la Fundación, que realmente es quien nos ha dejado. Voy a dedicar luego un momentito a hablar de la Fundación. Y yo quiero empezar también disculpándome, me hubiera gustado. Yo tenía el plan en la agenda de estar toda la semana aquí, porque creo que hubiese sido muy feliz, francamente os lo digo, ¿no? Luego no he podido por lo que nos pasa a todos, ¿no? Por decirlo así. También quiero decir algo y quiero disculparme con Kim, porque me ha parecido, yo he llegado antes a última hora y he recibido la terrible noticia que me lo ha dado antes de que me lo dijese Kim, por suerte, pues me lo ha dicho otra persona, ¿no? Y me produce una tristeza extraordinaria, ¿no? Me lleva un disgusto muy grande, entre otras cosas, porque yo había hablado con Kim, a quien conocí pues hace 7 años, creo, en México, y bueno, teníamos el plan de hacer ese mural en un sitio exterior, y yo había hablado con la Fundación incluso para que se quedara el mural, y luego habéis visto los temporales estos que tenemos aquí en Galicia, que son bastante corrientes o recurrentes, y yo había hablado con Kim hace unos días, le dije, mira, no lo vamos a poder hacer al exterior, imaginaros lo que hubiese sido, ¿no?, antes de ayer hacer un mural de estos al exterior, pero es posible que se pueda hacer dentro y tal. Luego yo me he arrepentido mucho de no haber estado aquí, porque no hubiese pasado lo que ha pasado, que me parece terrible, pero que en el fondo pues es una ilustración de lo que yo os voy a contar, ¿no? Es decir, es una ilustración, yo realmente empecé trabajando en León, en la escuela taller, hace ya pues 40 años, ¿no? Yo acababa de terminar y a mí me contrataron ahí como arquitecto para hacer el seguimiento de los trabajos en los diversos talleres. Y yo me di cuenta desde el primer día que realmente yo tenía el título de arquitecto supervisor de los talleres, pero lo que estaba realmente era aprendiendo y mucho. Estoy muy agradecido porque me ha marcado, digamos, profesionalmente toda mi vida eso, ¿no? Lo que vi allí, no solamente con los que hacían la cal, con los zinqueros, con los canteros, etcétera, etcétera, y me acuerdo mucho de ellos y me he acordado toda mi vida, ¿no? Bueno, yo empecé, como digo, trabajando ahí, y ahí, como sabréis muchos de vosotros, esto es una escuela que había promovido, había montado Javier Ramos, que fue secretario general de Vivienda en el gobierno de Zapatero, ¿no? Y luego fue también la persona responsable de que yo acabase viniendo aquí, ¿no? Pero habíamos tenido ese primer contacto en el que él me había ofrecido entrar a trabajar en esta escuela, y ahí, como sabéis, había una relación bastante natural y normalizada con la cal. Teníamos los hilos de apagado, etcétera. Eso funcionaba con mucha normalidad. Luego yo empecé a trabajar en el módulo de promoción, que se llamaba, que lo que intentábamos era facilitar la inserción laboral de los chicos, ¿no?, que habían aprendido, que habían estado trabajando en la escuela taller. Se trataba de promocionarlos, entonces se cogían obras y yo actuaba un poco como jefe de obra. Hicimos obras muy bonitas, muy especiales siempre, pues planchados y no sé qué, en Madrid, para acá y para allá, y allí me iba yo con las maletas. Yo tenía una misión, que siempre fui consciente de ello, bastante comercial, y luego la vida me ha demostrado algo que ya sabéis todos los que estáis aquí, y es que el problema de la cal básicamente no depende de los arquitectos. Es decir, los arquitectos probablemente hoy en día es muy difícil encontrarse un arquitecto que reniegue de la cal, creo yo, por suerte, pero también hay que ser consciente de que la capacidad que tienes para actuar con tino, digamos, en lo que es un proceso de actuación con un estucado o un acabado a la cal, es prácticamente ninguna. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos hacer. Como mi suegro, que fue obrero de la Citroën, pues siempre me desprecia mucho en las comidas familiares, porque él dice que cuando trabajaba como obrero en las líneas de montaje de la Citroën, iban a montar un coche nuevo, él dice, venían los ingenieros franceses, ¿no? Se ponían el batín como nosotros y montaban. Y el primer coche lo montaban ellos y nos iban contando cómo se apretaba esto, cómo se qué y tal. Luego empezábamos nosotros y empezábamos a montar y hacíamos mejoras, o teníamos capacidad de decir, mira, es mejor hacer esto de esta manera. Y entonces nos decía, pues sí, tienes razón y tal, y ya está, ¿no? Pero nosotros los arquitectos, como sabéis todos, pues no es así. Nosotros podemos prescribir, por decirlo así, tenemos bastante para nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, pero tenemos una extraordinaria incapacidad para gobernar la ejecución exitosa no solamente de las cuestiones de cal, las de albañilería, cualquiera,
las de cualquier otro material, ¿no? Esto, por un lado, a mí lo que me ha llevado, aparte de por mis orígenes, como os he dicho, pues es a tener siempre un respeto y una valoración extraordinaria hacia aquellos que saben hacer las cosas. Desgraciadamente, estamos en un mundo en el que eso está en franco retroceso, ¿no? Estamos viendo que en las obras, también por cuestiones de contratación, que no vamos a lanzar aquí mucho, pues digamos que las personas que hacen las cosas bien, por decirlo de alguna manera, son expulsadas, como seguramente tendréis experiencias muchos de vosotros, ¿no? Es decir, que veréis que competís en desigualdad, sobre todo en las obras de las administraciones públicas, en las que hay unos contratistas principales, y además el propio proceso de la administración pública es un proceso a la baja económica, pues lo que incentiva es que se cuele gente que te dice, sí, yo esto sé hacerlo, yo tal, no sé qué, y acaba muchas veces en muchos disgustos, ¿no? Entonces, bueno, yo después de esta introducción, digamos, para explicar un poco el origen, es un origen en el que mi vinculación con los trabajos de Cal, desgraciadamente, como os digo, no sé hacerlo, y esa es una carencia definitiva, por decirlo de alguna manera, pero sí que tuve una vinculación y un aprendizaje muy consistente, porque yo conocí a Ignacio Gárate, por ejemplo, que le conoceréis todos, y hablé con él en muchas ocasiones, estuve muchas veces con él. Conocí a mucha gente que sí que sabía trabajar y que sabía mucho de Cal. Luego, cuando me vine a Santiago, y esto es una cosa que os felicito, Teresa, por haber hecho este encuentro aquí, porque yo cuando llegué a Santiago, después de esta experiencia que os digo, con el módulo, la promoción, etcétera, y que habíamos trabajado, yo de alguna manera, inconscientemente, para mí la Cal era algo absolutamente natural y inevitable, además. No se me pasaba por la cabeza cualquier otra posibilidad de actuar, y además inconscientemente veía que era muy fácil de hacer, ¿no? Porque con toda la gente que había estado, los alumnos y los que había salido, pues lo hacían y lo hacían muy bien, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí a Santiago, de repente me dijeron, no, en Galicia no existe la Cal. Y yo me lo creí, yo me he reído mucho de mí mismo, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento tenía 29 años o tal, y me lo creí, dije, joder, pues fíjate, una zona en la que no hay cal, ¿no? Pues vale, pues no habrá caliza, no habrá caleros, no habrá no sé qué. Y me lo creí, y esto no lo decían los albañiles, pero lo decían los arquitectos, y lo decía gente de renombre, ¿eh? O sea, era una cuestión que yo luego pues me he reído, como os digo, muchas veces de mí mismo, porque evidentemente cómo no iba a existir la cal, y mañana los que vayáis a Mondoñedo lo veréis las caleras que hay, no hay más que acercarse a cualquier obra para ver que está hecha de cal, los rejuntados o los revocos, etcétera, etcétera, que es bastante sencillo, ¿no? de reconocer. Pero bueno, yo en aquel momento me lo creí, y cometí un error que aprovecho para deciros, que es que dije, bueno, pues ¿y cómo hacemos para afinar un enfoscado? Dije, pues como el león, con yeso, ¿no? Y entonces hice le dije a un albañil, no, pues un pasillo de estos, un muro, ¿no? Imaginaos un muro de estos en un pasillo, y le dije, no, pues hay que afinar, tú ahora sobre esto lo vamos a afinar con yeso para que quede bien pulidito y no sé qué. Y luego, pues imaginaros, se convirtió en un pasillo completamente perlado de humedad permanentemente, porque se saturaba de agua el yeso. Ya no lo volví a usar aquí nunca, ¿no? Aquí sí que el yeso tiene mucho riesgo, ¿no? El uso del yeso en Galicia, ¿no? Pero de repente me di cuenta en las obras que se hacía algo que desgraciadamente he dejado de ver, pero que tú conocerás muy bien, Teresa, que es lo que llaman el pasteado o el estañado, que hacían sobre morteros que probablemente eran de cemento, y se pasteaban para afinarlos con pasta de cal. Y lo hacían con total naturalidad los albañiles, que yo de repente un día me di cuenta y digo, oiga, pero si esto es cal y tal. Y dice, sí, se hace así para que quede bien afinado y quede tal. Eso es pues yo me llevé una gran alegría, porque además, incluso luego, en algunas obras lo utilicé como acabado, porque es muy bonito, ¿no? Queda con sus aguas y no sé qué más, ¿no? Es decir, empecé a ver que efectivamente, y por supuesto, no solamente que había cal, sino que había oficio en el uso de la cal, ¿no? En todo ese tiempo, que han pasado 30 años desde lo que os estoy contando, pues poco a poco, he visto que eso ha ido empeorando, ¿no? El caso que se comenta, pues es, digamos, la traca final en mi vida profesional. Yo tengo ahora mismo entre manos el disgusto máximo que se puede tener, que es convencer a alguien que quiere hacer una cosa bien para que haga un estuco, y precisamente bueno, yo me culpabilizo mucho con normalidad, porque aunque yo no sepa hacerlo, sí que tenía que haber tenido la capacidad de ordenar mejor el proceso de intervención, porque muchas veces pensamos que la cal es un material de acabado, y sin embargo, digamos, la trampa o el problema puede surgir en cualquier momento del procedimiento, ¿no? Cuando hicimos esto, yo me confié realmente,
y la verdad es que ha salido bastante mal, y en estos momentos estamos tratando de ver por qué. Es un fracaso, además, para mí especialmente doloroso, porque yo había puesto, por decirlo así, toda la carne en el asador con la propiedad, y había puesto toda la carne en el asador, voy a decirlo así claramente, contra el constructor, que no quería hacerlo, por supuesto, que prefería hacer un revoco de cemento como hacía normalmente y pintarlo, etcétera, etcétera. Lo que nos salvó fue que cuando ya, como sabéis que los propietarios muchas veces, no sin razón a veces, pues hacen más caso al constructor que al arquitecto, ¿no? Entonces ya le habían convencido a la propietaria para hacer el revoco que hacían ellos, y entonces al final pues dijo, bueno, pues vamos a verlo. Pues venga, vamos a verlo. Y entonces tuvimos la suerte de que fuimos a verlo un día como hoy, que sale el sol, como veis, y ya por la mañana había llovido mucho, ¿no? Y entonces llegamos a esta casa y estaba totalmente craquelada, estaban las fisuras, microfisuras, estaban todavía sin secar o estaba saliendo la humedad, ¿no? Y entonces era un espectáculo dantesco, ¿no? Yo me acuerdo que le noqueé completamente al constructor, pues le dije, pero ¿y esto es el revoco que tú crees que es bueno, si está totalmente fisurado y tal, ¿no? Y dice, eso no importa. Sí, sí importa. O sea, no has conseguido una piel, por decirlo así, continua ni de coña. Y eso me abrió a mí la posibilidad de entrar con el cuento de hacerlo con la cal, que ya os digo, ¿por qué ha fracasado luego? Porque mirad, yo creo que tenemos la obligación, me atrevería a decir, de tratar de recuperar la noción de que los procesos constructivos son exactamente eso, procesos en los que es necesario comenzar con una autoexigencia de excelencia desde el primer momento. Es decir, no nos vale decir, bueno, pues voy a enseñarle a este tío a hacer un estuco planchado. No, tenemos que ser capaces de que en la propia normalidad de las obras, es decir, en el proceso de albañilería, si queréis, que es el asunto para mí clave, y que yo decía esta mañana que ilustra un poco la desgracia que ha pasado con el mural de Kim, pues es básicamente, yo por ejemplo no le hubiese dado un mazazo a ese mural, aunque me hubiesen puesto una pistola en el pecho, de verdad lo digo, y yo para mí, lo digo francamente, y aquí hoy no he podido liarla todo lo que voy a acabar liando, pero a mí me parece totalmente inadmisible que un albañil le dé un mazazo a ese mural. Entonces yo no sé cuál era la exigencia que había ahí, pero no se puede dar un mazazo a un mural así si de verdad aprecias o tienes el menor respeto por lo que supone ese trabajo, que es lo que menos que se puede exigir a alguien que se está formando. Entonces, todo esto confluye, y a mí me disgusta especialmente porque este centro en el que estáis es un centro que promovió, yo como has dicho, soy arquitecto en el Consorcio de Santiago. El Consorcio es una institución muy poderosa que ha tenido una vinculación y voy a terminar ya, muy importante en el proyecto, en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Santiago de Compostela. Es una institución que depende del gobierno español, depende de la Xunta y depende del Ayuntamiento. Ahí es donde yo tuve la suerte también, que en el fondo, como habéis visto, volando voy, volando vengo, porque realmente, y por el camino me entretengo, ¿no? Porque tampoco es que me haya convertido en un especialista absolutamente de nada, pero resulta que con la cal he estado trabajando toda mi vida. Luego Javier me ofreció venir aquí y he conseguido estar trabajando en un contexto de intervención sobre el patrimonio muy, muy interesante, que me ha permitido, pues ahora mismo ya decir que mi vida prácticamente se ha desarrollado aquí entera. Y yo desde hace ya mucho tiempo he sido muy consciente de lo que os voy a decir. Solamente es posible abrir un futuro esperanzador, por decirlo de alguna manera, si realmente ponemos toda la carne en el asador en lo que se refiere a los procesos formativos, ¿no? Yo, en este sitio en el que estamos, que es una antigua curtiduría, estamos en lo que yo llamo el cinturón industrial de Santiago de Compostela, es el río Sarela. Había igual 20 curtidurías en este centro, ¿no? Esta era una que estaba abandonada, y hubo una época en la que yo tuve alguna responsabilidad directiva en el Consorcio de Santiago, y siempre hemos gastado muchos recursos, mucha energía en la formación, porque es clave, a todos los niveles, ¿eh? Yo creo que hay que formar a los arquitectos, por supuesto, pero es tan importante como formar arquitectos, es formar el escalafón continuo hasta los albañiles, hasta los peones, los encargados, los jefes de obra, ¿no? Entonces se puso en marcha este proyecto, que es un proyecto que realmente lo que pretendía
era derivar la inversión pública que nosotros estamos manejando, a veces muy intensamente, en rehabilitación, que básicamente a la antigua usanza, entre comillas, pues es que alguien hace una obra y tú le das una subvención por haberla hecho. Bueno, nosotros teníamos un sueño, y lo seguimos manteniendo, que era que ese dinero, esa inversión pública, se fuese a la ejecución de obras, es decir, se fuese a la generación de conocimiento. ¿Y por qué creemos que es posible? Pues porque yo, que soy arquitecto, sé, no lo sé a ciencia cierta, me lo han dicho, pero me lo puedo imaginar, que mi formación de arquitecto le ha costado al Estado español 100.000 euros. A mi padre también, pero al Estado español 100.000 euros. Y yo se lo he dicho aquí a los responsables políticos, cuando hemos peleado por este centro, nosotros tenemos que gastar, si quieres, puedo admitir que no, que digamos, no se puede gastar esa cantidad en preparar un albañil, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirlo, que yo igual lo discutía en la situación en la que estamos, pero tenemos que gastar dinero. O sea, la formación hay que gastar dinero. Hay que gastar dinero como se gasta en la formación de arquitectos, como se gasta en la formación de técnicos, de lo que se quiera. Entonces, este centro es un proyecto que desarrolló el consorcio en colaboración con la Fundación Laboral, que la Fundación Laboral es una institución nacional muy poderosa para generar formación, y de hecho lo está dando permanentemente, pero necesitamos pegar un volantazo para que toda esa energía, o gran parte de esa energía de formación, se destine a recuperar lo que es la esencia del conocimiento en relación con los oficios, que es el verdadero patrimonio inmaterial que tenemos. Hoy en día yo creo que ya estamos pensando que tan importante como la Catedral de Santiago, o la apariencia del objeto Catedral de Santiago, es qué es lo que hay detrás que hizo posible que se hiciese esa catedral, que va, lógicamente, desde la arquitectura, desde la promoción, pero también va de las personas con el conocimiento suficiente para hacerlo. Y eso pasa en todos los oficios, y pasa, lógicamente, en el tema de la CAL. Por tanto, yo ya no me entretengo más, y simplemente quiero deciros, agradeceros que hayáis hecho esto aquí, que me parece muy importante. Hoy en día ya es más difícil que alguien te diga que en Galicia no había CAL. Y deciros además a todos los que estáis que este centro es una esperanza. O sea, este centro está arrancando, tiene apenas 7 años, o sea que eso es poco. Posiblemente podíamos haber hecho mucho más, pero estamos trabajando para que este centro poco a poco acabe convirtiéndose en una especie de irradiación de conocimiento, que es lo que realmente nos hace falta para que las cosas vuelvan a salir bien, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.